¿Qué se necesita para hacer marketing de influencers? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tengo una invitada bastante especial, bastante cool. Andra Aguirre, ¿cómo estás? Creadora de la agencia Eleva, agencia de influencers, de eventos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy emocionada de estar aquí, Juan, en verdad. No sé, me encanta la idea de compartir contigo, de contarte muchas cosas, pero sobre todo creo que es un honor para mí porque en verdad admiro muchísimo tu trabajo. Bienvenida al programa. Para mí también es un honor, tu trabajo es increíble y por esa razón estás acá. Mi Andre, cuéntame un poquito, ¿cómo es tu día a día haciendo marketing para influencers? Mi día a día, creo que no hay 2 días iguales. No hay rutina. No hay rutina. O sea, no, creo que la rutina es importante y al menos es lo que he estado tratando de hacer este año, porque creo que la rutina te da mucha disciplina. Entonces, independientemente de si es que ninguno de tus días es como exactamente igual, creo que el comenzarlo de ciertas maneras es algo que te ayuda a darle mucha estructura, especialmente cuando estás en crecimiento. Entonces, hablando de eso, por ejemplo, yo trato de empezar mis días siempre haciendo journaling, por ejemplo. Qué bacán, ¿te gusta escribir? Me encanta escribir, pero es un hábito que empecé recién este año. Pero tipo querido diario, acá, o lo haces más como manifestando, agradeciendo, Exacto, sí, anotando ideas. desde el chico que me gusta me escribía ahí. Me reaccionó a la historia, va a caer al evento. No, la tiraste, pero no, en realidad es más desde, creo que un journal es un espacio para evitar reciclar pensamientos, ¿no? Entonces al final, creo, especialmente el otro día escuchaba igual en un podcast de alguien que igual admiro mucho, que hablaba de cómo los journaling son incluso muy importantes para el tema de negocios, porque dejas de reciclar estos pensamientos de X cosa que tengas estancado, que has visto que lo hacen los demás. ¿Tipo pendientes? No, ni siquiera, también ayuda a veces, pero es más tipo como, ok, yo tengo esta creencia limitante de que, por decirte cualquier ejemplo, ¿no? Como que las mujeres no podemos ser CEOs, ¿no? Entonces lo voy escribiendo y al menos ya no se queda en mi mente, o sea, ya lo exterioricé. Entonces, eso en torno a los negocios o cualquier nueva idea que se te venga para no repetir las ideas que ya están allá afuera. Eso por un lado, y de ahí por otro lado lo que tú dices, tal vez más que manifestación, es como irte deshaciendo de las creencias limitantes que tienen. Entonces, es algo que he empezado a aplicar este año. De pronto lo pones como por metas, por decirte, enero tengo que deshacerme de esta creencia limitante, en febrero debería estar pensando así, o es... Creo que es un fluir, okay, más que eso, ¿no? O sea, creo que simplemente decir, reconozco este pensamiento limitante que tengo, lo escribo, está fuera de mí, ¿entiendes? No, eso no quiere decir que automáticamente ya no tengo esa creencia limitante, pero al menos quiere decir que yo ya lo puse en un espacio fuera de mi mente, ¿no? Entonces es como un dumpster de ideas, de cosas, también de cosas que digo como, tuve este pensamiento, o esto me está pasando ahorita, siento que no puedo hacer esta parte del negocio y no sé, no encuentro una solución, no encuentro la manera, ¿cómo puedo? Y empiezas a hacerte preguntas expansivas y las escribes. Ha sido increíble. Yo, la verdad, empecé a hacerlo este año. Había escuchado mucho del tema y en verdad sí ha sido transformador. Me ha ayudado mucho como a ir creciendo y poniendo en orden las ideas. Entonces, es siempre lo primero que hago hoy en día. Mi Andre, ¿cuál ha sido el impacto del mundo influencer en el día a día de todo el mundo? De los medios, de la gente, de los espectadores y sobre todo de los creadores. Es decir, es un estilo de vida de 24 horas. Yo creo que el legado más grande que está dejando esta nueva tendencia, que es un medio más, ¿no? Porque antes tú decías, está la tele, todos los medios de tele, la estrategia de PR, etcétera, pero ahora los influencers son un medio más. No es como, ¿será que hacemos influencers? O sea, una campaña 360 bien lograda tiene que sí o sí incluir este tema de influencers. Entonces, creo que la parte más importante y lo que nos está dejando aquí ahora es un montón de personas que se abren a compartirse más, donde ya no necesitas como ser un periodista o haber llegado a la televisión, que es tan difícil. O sea, imagínate cuántas personas realmente logran estar en televisión como para convertirse en un canal de ideas, de pensamientos, líderes de opinión. En cambio, ahora las personas tienen su propio canal, que son sus redes sociales. Cualquier pensamiento que tú tengas, cualquier pasión, lo que sea que te encante hacer, lo puedes compartir. Entonces, creo que esa es la parte más importante, que cada vez hay más personas atreviéndose a compartir lo que aman y que se pueden convertir en un medio que llegue a millones. O sea, imagínate, se te viraliza un TikTok y puedes llegar tranquilamente a 30 millones de personas. Correcto. Sea que tengas 1 millón de seguidores, o sea que tengas 2, ¿me entiendes? O sea, ya no depende ni siquiera de la cantidad de seguidores que tienes, sino de que una idea sea brillante. Correcto. O divertida.
Cuando tú te pones a organizar un evento para influencers, ¿qué es todo lo que tomas en cuenta para llegar a que ese evento sea exitoso? Yo creo que la parte más importante es ver a qué público quiere atacar ese evento, ¿no? Esa creo que es la parte más necesaria y de ahí se arranca todo, porque no es lo mismo organizar una estrategia de influencers para un concierto que hacerlo para un evento de polo. Por ejemplo, un concierto. Ajá. Cuando tú seteas esto y dices, ok, influencers para un concierto, ¿qué tienen que hacer estos influencers para que tú digas, oye, valió la pena, funcionó la idea? Normalmente, por ejemplo, con conciertos siempre es necesario e importante irte más por los perfiles masivos, la verdad. Yeah. Tú sabes que yo advoco mucho por los micro perfiles, o sea, esos perfiles como tú que hablan de vocación y que son más de nicho porque llegan a un público muy específico, pero sí hay estrategias donde son muy necesarias estos perfiles masivos que sí tienen una alta cantidad de seguidores porque un coliseo se llena con 10,000 personas. Entonces, pero es decir, lo que tú quieres generar con esto son ventas de boletos. Nunca tratamos de ver a influencers como un tema de ventas, la verdad, y creo que incluso siempre en la primera conversación con nuevos clientes, lo primero que les digo es eso, por si acaso, los influencers no son una estrategia de ventas, son una estrategia de awareness, son una estrategia de que se llegue a conocer o que la gente quiera ir. Por ejemplo, ahorita activamos una campaña sumamente fuerte para Fonseca de influencers, y se vuelve un word of mouth súper fuerte porque ves como la gente te empieza a escribir como, oye, a mí también influencers, ¿no? A mí también invítame, porque ven que todos los influencers están posteando que van a ir. Entonces, a la final, más que ventas como tal, lo que quieres generar con influencers es que la gente diga, yo tengo que estar ahí porque todo el mundo va a estar ahí. Ok, generas como esta tendencia, estas ganas de ir, ok. O este fear of lo pones de missing moda. out. Creo que ese es realmente el punto con influencers, porque no te podría decir que o sea, muchas veces sí ves un retorno en que, y yo les molesto mucho a mis clientes, porque a veces dice, o sea, como que en un influencer que le invitaste y de repente convocó a sus 10 grupos de amigos, el fee de agencia ya está pagado, ¿sabes? O sea, a veces les digo así como que solo ella está pagado, pero es el fee de agencia, se ríen, pero sí, a veces sí ves este tema de ventas, pero yo siempre trato de que ellos no lo interpreten como un tema de ventas. Es decir, tú consideras que el influencer jamás va a generar leads para las marcas. Te puede generar visitas a la página web, eso sí vemos, y tenemos como este link especial que te permite ver cuánto, o sea, el código de cada influencer. Sí, o más que el código es como, tú les dices como en el story debe salir que que pueden ver cuánto cuestan las entradas en este link. Entonces al final vas a ver después los resultados del link y ves cuántas personas visitaron el link. Entonces también es una excelente forma de medir eso. Ahora, igual no, la parte complicada es que es difícil medir si generaron ventas, porque capaz sí, la comunidad vio que hay X concierto y como lo vio ahí, fueron a comprar, pero tú no puedes rastrear esa venta. O contabilizar. Es muy complicado, por eso las métricas en el marketing de influencers van mucho más de la mano de visitas a la cuenta de Instagram, nuevos seguidores, visitas a la página web, alcance en stories, que es sumamente relevante. Entonces creo que va mucho más por allá la cosa. ¿En qué perfiles tú te fijas cada que vas a hacer una campaña? Depende de la campaña. Ok, por ejemplo, dentro del EVA. Pon unos casos de éxito de micro, macro, cositas que tú te sientas orgullosa de la agencia. ¿Sabes qué? Una de mis campañas que más recuerdo, que fue muy, muy, muy valiosa, fue cuando se hizo el concierto de Danny Ocean. Ok, me acuerdo. Esto creo que fue un antes y un después en muchas cosas en general, porque nosotros teníamos como ya pensado ciertos perfiles para el concierto, que eran perfiles de más de 20,000 seguidores, que de eso, que estuvieran en tendencia, que siempre fueran eventos, ese tipo de características, también masivos, algunos que sean jóvenes, porque también eran para un target juvenil. Pero obviamente las estrategias de influencer son costosas para el cliente, o sea, es decir... ¿Por los precios del influencer o por los precios del todo, agencia e influencer? Principalmente pagarle a un influencer sí es una estrategia que puede ser costosa. Con eventos normalmente nosotros como agencia nos especializamos muchísimo en ver la forma en la que sea un ganar-ganar para todos. Pero el punto con el ganar-ganar es que tampoco un influencer es un promotor. Y eso es como algo que también todavía tengo que educar mucho a veces. No es tu promotor que va a estar compartiendo tu arte todos los días. Es tu influencer que tiene un estilo de vida muy interesante y que te va a compartir, dependiendo de la negociación, unos 3 stories. Entonces, había este tema por solucionar de como que el cliente quería más contenido. Y entonces, en medio de ese, como, ¿y ahora cómo hacemos para generar más contenido? Si en verdad ya la negociación fue 3 stories,
Y entonces es ahí cuando yo le digo como, ¿sabes qué? Tengo una idea. Voy a subir un video en TikTok, es que ahí cambió todo, te juro. Voy a subir un video en TikTok y voy a convocar en mi cuenta personal. Ajá. Voy a convocar a gente para que los que quieran ser influencers del concierto tengan la oportunidad y hacemos un concurso y los que ganen se vuelven influencers del concierto y como ellos son chiquitos, están en crecimiento, van a estar más abiertos a hacer más contenido. Y este cliente que 180 producciones es súper abierto a nuevas ideas, entonces me dijo, grande, de una lo que quieras. Y empezamos, entonces hicimos el video en TikTok y en, ¿qué te digo? O sea, en una tarde, porque no fue ni un día, en una tarde teníamos 90 inscritos, 90, o sea, se salió totalmente hasta de las manos, porque decía, ¿cómo voy a revisar 90 solicitudes de perfiles? ¿Y cómo voy a dar tantas entradas? Más que eso, no, porque las condiciones eran eso, vamos a escoger los que más nos gusten. O sea, ni siquiera sabíamos, teníamos tanta claridad de cómo iba a ser, porque yo no me imaginé que iba a tener tanto impacto. Yo dije, me inscribieron unas 20 personas, de ahí sacamos unas 3 y unas 3 chéveres y ya. Nada que ver, eran 90 perfiles y muchos de ellos increíbles. Entonces, ese rato se definió usar a los influencers que ya estaban para que escogieran a los 20. O sea, yo le filtré hasta 50 personas. De ahí los influencers que eran parte del concierto votaron y filtramos hasta 20 o 15, me parece, no me acuerdo bien la cantidad. Y de ahí pusimos a votación, me parece, si no me equivoco. O no, miento, creo que solo escogieron los influencers en esa ocasión, ahora ponemos a votación. Entonces, así de repente teníamos ya 5 o 10 ganadores para el concierto, pero la bulla que eso generó fue loquísimo. O sea, mi cliente decía, estoy contenta y full bulla, porque hicimos un pre-evento de Danny Ocean en Love Me y ahí fueron como todos los finalistas, incluso hicieron un montón de contenido y luego los ganadores fueron al concierto, más la gente que ya estaba dentro. Entonces, a la final la bulla se logró generar, pero lo que fue más valioso es que nació esta idea de los microcreadores de contenido son muy útiles en campañas así también porque son mucho más abiertos a crear contenido, o sea, como valoran mucho más el hecho de que les estés invitando algo, no lo dan por sentado. Entonces, creo que es de las cosas que más orgullosa me siento y que más me llevo en el corazón porque creo que fue lo que también marcó mucho la comunidad de Eleva, porque de ahí empiezan a nacer todas estas personas que siguen a Eleva, que son creadores de contenido, que ni bien sacas un concurso están pendientes, que si les invitas a un evento te generan el contenido más precioso del planeta, o sea, como no escatiman en stories, no escatiman en TikToks. Entonces creo que sí le ha dado un giro a lo que nosotros también podemos ofrecer a los clientes. ¿Consideras que existe un lado negativo de trabajar con los influencers? De pronto el ego que tienen. Pero la mayoría no tienen un ego. La gente pensaría que sí, que son vivos, que tienen un ego. Hay gente que sí es así, no te voy a decir que no. Pero en general la gran mayoría tienen corazones preciosos. O sea, en verdad son gente hermosa de trabajar. Creo que sí es un negocio donde tienes que tener mucha paciencia y mucho don de gente, muchísimo. O sea, creo que el equipo de Eleva tiene ese don de gente, de saber tratar con las personas, porque no solo es el hecho, o sea, creo que la mayoría de agencias de influencers lo tratan mucho como una relación fría, o sea, como de, esto es lo que tienes que hacer, punto. O sea, incluso te mandan hasta lo que tienes que decir. Sí, porque no está mal, es el rol de una agencia decirte lo que, no, tal vez no lo que tienes que decir exactamente, porque tú como creador de contenido tienes tu estilo, ¿no? Nosotros sí procuramos decir como, estos son los puntos clave, más o menos la parte creativa, pero obviamente tu esencia es primordial en esto, porque si no suena muy comercial. Correcto. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido muy, tienes que tener mucho de gente. Entonces, la mayoría de agencias es como, ok, es una relación formal, corporativa, como el influencer, pero creo que lo que caracteriza tanto a Eleva es como que es una relación de amistad, o sea, como que no hay influencer que no hayamos conocido que no se convierte en un amigo, más que alguien que decimos como este puede ser bueno para una campaña algún día, no, son nuestros amigos y creo que le empezó conmigo cuando era sola yo en la agencia, pero se ha vuelto también con el equipo. Yo casi ya nunca escribo influencers cuando tenemos campaña, ya se encarga el equipo, pero siempre recibo buenos comentarios de los influencers de, ay, le adoro a la madre, ¿entiendes? Y es lindo porque dices, qué bueno que se transmita eso de como tiene que haber formalidad, pero también tiene que haber ese sentido de amistad para que se sientan recibidos. Y en los eventos igual pasamos con ellos, estamos pendientes de que lleguen, pero es muy, muy divertido, en verdad. Andre, me encanta todo lo que estás diciendo, la verdad me emociona mucho y me encantaría preguntarte, el mundo de internet cada vez está cambiando más, está evolucionando. ¿Cuánto tiempo crees tú de vida que nos queda a nosotros como influencers?
Yo creo que siempre van a haber creadores de contenido, pero así como los conocemos, ¿hasta cuándo crees que podrían estar durando? Totalmente, o sea, es como ves la tele, por ejemplo. La tele cada vez se vuelve más obsoleta. No decimos que un mix de medios no incluye tele, pero ya es cada vez menos. Lo mismo con radio. Yo pienso que más allá de un tiempo, porque es muy difícil decir un tiempo, es como hablamos de una evolución. Correcto. Entonces, yo creo, y siempre que me preguntan esto, para mí la respuesta es la democratización siempre. Entonces, cada vez las personas van a ser más independientes de generar las cosas. O sea, es decir, antes solo era tener redes sociales, pero de repente asoma TikTok y ahora puedes editar videos. O sea, como, y ahora hay más creadores de contenido. Y hay más, y de repente TikTok empieza a lanzar a un montón de gente a la fama. Entonces, un poco lo que se está viendo hoy en día es que hay demasiada gente con muchos seguidores. Muchos seguidores. O sea, ya no es como donde hace 3 años o antes de la pandemia habían 4 personas con muchos seguidores o 10. Ahora es como, yo tengo una base de 500 personas. Imagínate cuántos realmente hay y cuántos no se los conoce porque no han podido trabajar con marcas y sin embargo tienen un engagement increíble. Entonces, creo que va a seguir evolucionando. Creo que lo siguiente es mucho el uso de creación de contenido, no necesariamente desde la cuenta del influencer, sino desde tú creas y lo sube la marca. Esa es la nueva tendencia que se está viendo hoy en día, donde se están moviendo muchísimo las cosas. Por eso es que ya no se habla mucho de necesitas tener miles de seguidores para poder trabajar con marcas. Ahora necesitas ser bueno creando contenido y tal vez tal vez no siempre se te va a ver a ti detrás, pero estás ya creando para alguien. Correcto. Entonces, esa es la nueva tendencia, sin duda, donde se están moviendo todas las marcas, donde se está moviendo el dinero, y creo que por esa misma razón lo siguiente es la democratización, o sea que cada vez a las marcas o sea, y yo sé que esto suena como tal vez en teoría ponerme en pie, porque creo que cada vez las marcas van a necesitar menos de las agencias para conectar con creadores de contenido. Creo que eso también es ¿Por qué crees que ahora las marcas van a tener su departamento? No tanto, pero creo que va a haber las herramientas tecnológicas para hacerlo. Creo que eso va a suceder pronto. Mi Andre, algo que está muy de moda ahorita, por lo menos en TikTok, y de ley te sale, o sea, a mí que me encantan las redes sociales, siempre me está apareciendo, y es que hoy en día se está creando mucho contenido con realidad aumentada, artificial. O con el metaverso. ¿Qué opinas de eso? Dios mío, siento que toda la tecnología se mueve tan rápido. Justo hoy estaba pensando, no tanto en eso, pero en cómo yo soy millennial, ¿sabes? Y mi equipo es centennial. Y hay tantas cosas, o sea, no es que me sienta vieja para nada, ¿no? Pero a veces digo como, Dios mío, o sea, como que mi equipo a veces me habla de cosas que yo es como, ¿qué? O sea, me encanta por eso trabajar con un equipo tan joven, porque me mantienen al día de cosas, pero digo como, qué difícil que es, o sea, y el reto que tenemos ya como millennials, que no teníamos hace 5 años, es el de adoptar nuevas tecnologías, porque así como les veíamos sufrir a los generación X adoptando redes sociales, nosotros éramos como, por favor, o sea, redes sociales. Siento que lo mismo nos empieza a pasar con esta nueva generación de centennials, y creo que hay que, en verdad, el que se adapte es el que va a crecer. Entonces, el que llegue a entender el metaverso lo antes posible es el que va como a tener un paso más adelante. El que empiece a usar la realidad virtual es un paso más adelante. O sea, nunca creo que podemos ser soberbios como para decir, no, o sea, la realidad virtual, la gente necesita lo humano, la gente... No, porque si yo te digo, la gente solo necesita lo humano, que sí es verdad, también es una verdad, es ser soberbia, ¿me cachas? Y no querer entrar en las nuevas tecnologías que van más rápido que nosotros. Entonces son sumamente necesarias, y creo que lo que sí hace mucha más falta es tal vez cursos, sí los están creando, pero a veces son tan como amplios que no terminas de saber cómo ejecutarlos. Entonces creo que igual las personas que puedan enseñar de una forma fácil de aprender este tipo de nuevas tecnologías. Al mundo influencer de Ecuador, sobre todo de Quito, ¿qué crees tú que le falta? En mi opinión, nos falta comunidad, nos falta ser más cercanos, colaborar más. Pero en tu opinión, ya como alguien externo, como alguien que está viendo todo desde arriba, ¿qué crees tú que nos falta? ¿A los creadores de contenido o o en general como a la sociedad? A la sociedad ecuatoriana de creadores de contenido. Porque, oye, los creadores de contenido, por lo menos de Guayaquil, desde mi opinión, son más unidos que los de acá. Sí, son más unidos. Se les ve colaborando más. Y también Guayaquil es un mercado totalmente diferente. O sea, acá un influencer, ya si tienes 20,000 seguidores, de verdad ya eres un influencer, y si trabajas con marcas. Pero en Guayaquil, o sea, lo mínimo es casi que 50,000 seguidores, porque triplican la cantidad de seguidores que Quito. Entonces sí es un mercado totalmente distinto, que sí siento que se mueve muchísimo más. También creo que son un poco más cercanos porque están más aglomerados, o sea, tienen los managers que están más centralizados, ¿no? En Guayaquil hay como unos 3 o 4 managers principales de influencers,
que abarcan los perfiles más importantes, ¿no? Y se conocen entre sí, entonces en todo terminan juntos. Pero creo que, a ver, acá en Quito, más allá de como que qué le falta a la comunidad de influencers, que yo pienso que igual hay como mucho deseo de apoyo y etcétera, creo que lo que te diría que a nivel nacional lo que hace falta en general en temas de cultura del tema es cómo educas a la gente, a las empresas, a todas las personas involucradas, a que no solo se merecen una oportunidad los perfiles con muchísimos seguidores, sino que en verdad tienes que aprender a darle una ventana y una exposición a los perfiles que te hablan de cosas importantes, porque el mismo fenómeno que se vería en la televisión antes, de que eran esos programas sin cultura, sin realmente educación, que decías como, ¿por qué la gente ve este programa? Y eran los programas que más rating tenían. Siento que es lo mismo que sucede con influencers. Oye, pero si son microinfluencers, ¿cómo haces que esa idea que vale la pena llegue o se masifique? Es que hay el mito. A ver, cuando están los perfiles masivos, que normalmente no es que te hablen de cosas tan educativas o tan nutritivas, ¿sabes? O sea, shitpost. Ajá. Soniditos. Un bailecito, lip sync. Esos, no te puedo negar, son los que más engagement tienen, o sea, en su mayoría. Y dices, y yo me frustro, porque digo... André, yo empecé a hacer shitpost esta semana. Ya dejé de... Tengo lo que hablo de educación y todo, y luego, ¡pum!, shitpost. André, y no me pega el shitpost. Ah, no, qué bueno. O sea, es que normalmente es lo que más pega, y por eso todo el mundo es frustrante que todo el mundo le pegue y a mí no. Es una señal del universo de que tienes que seguir aportando a la sociedad de una forma sana. Pero la mayoría de perfiles que tienen un excelente engagement y que llegan a full personas, sí son los que hacen ese tipo de contenido. Eso es una verdad, y ellos saben, porque tú sabes cuándo estás aportando y cuándo no. Entonces, y a veces sí los necesitas, porque claro, con uno llegas a la misma cantidad que llegarías con 20, ¿me cachas? O sea, entonces es el Pero la inversión funciona, o sea, ¿crees que es más, a ver, te lo pongo así, es más cool por cantidad de contenido pagarte a uno que por un solo contenido te va a hacer llegar a lo que estas 10 cuentas te van a hacer llegar, o prefieres pagar a estas 10 cuentas por tener más contenido y diferente alcance, o un solo pago con un alcance masivo? Yo pienso que depende mucho de la época en la que está la marca. Por ejemplo, cuando una marca está en época de lanzamiento, cuando quiere posicionar un mensaje súper bien y es nuevo, sí necesita de estas anclas masivas. Sí es súper necesario, pero es muy caro. O sea, en verdad es muy costoso mantener algo así con un solo perfil todo el tiempo, porque a la final también la gente se acuerda, o sea, no todos siguen ese perfil, ¿no? Entonces, creo que depende mucho. Entonces, idealmente lo que se les recomienda a las marcas es como, si estás en un periodo de lanzamiento, sí úsale este perfil unos 3 meses, invierte, pero luego mantén un mix de influencers que lleguen, o sea, que no sean tan costosos, pero que tengan un buen alcance, porque vas a tener como más imágenes para tu marca y más repetición en diferentes comunidades. Entonces, creo que más depende del momento en el que está, pero yo creo que las marcas lo que más deben fijarse es cuánto les cuesta cada impresión, cuándo van a pagar. En eventos no hacemos esto porque no se les paga, entonces no tienes ese derecho de exigirles métricas, pero si es que estás invirtiendo como marca en grandes cantidades, lo más importante es que tu agencia o que tú hagas el ejercicio de, ok, me va a costar 3 historias, $900, y voy a tener X cantidad de impresiones, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuánto me va a costar cada impresión o cada view por story? Y vas haciendo ese ejercicio comparando con los demás perfiles, y así hasta ves que los precios estén bien, porque un perfil te puede salir en 0.04 centavos por impresión versus otro que te sale en 0.012, entonces claramente capaz me cuesta menos, pero cada impresión me está costando más. Entonces, ¿me entiendes? Es una ciencia, es una ciencia. Es una ciencia muy linda. Yo nunca he sido buena con las matemáticas en temas de educación, sé que es lo que más tocas, pero me pongo a ver estos números y me encanta, porque digo como, por aquí puede ir la cosa. Entonces, sí, esa parte creo que es importante, que las marcas hagan este tipo de ejercicios, porque a veces tú dices eso, o sea, como, tengo que pagarle a alguien un montón de dinero porque este man tiene no sé cuántos mil seguidores y ni siquiera saben cuántas personas le ven en stories, que le puedes invertir en stories y no te manda cuántas, ¿entiendes? Entonces es loquísimo. Y cuando empiezas a hacer este ejercicio de exigirle a tu agencia, como antes de cerrar cualquier cosa, cualquier presupuesto, dime cuántos views tiene por story,
te vas a encontrar con muchas sorpresas, como por ejemplo que el man que tiene 20.000 seguidores tiene la misma cantidad de views por stories que la que tiene 2.000 seguidores. Loquísimo. Entonces, pero todavía, como es una estrategia tan nueva, las marcas todavía no, ni las marcas, ni las agencias, ni nadie sabe realmente cómo efectivizar los presupuestos realmente, pero son este tipo de ejercicios los que te dan valor porque te ayudan a ver si tu presupuesto está bien invertido. Entiendo. Oye, loquísimo. Ya entrar a la ciencia de influencers me pareció algo asombroso. Mi Andre, ¿por qué consideras tú que por lo menos en el mercado ecuatoriano, hablando de agencias, influencers, en lo que más se fijan es Instagram y TikTok? Pero por ejemplo, tú ves perfiles europeos, perfiles gringos, y es como que Twitch, YouTube, Spotify, o sea, es como que las marcas le dan impacto a otras plataformas, quizás secundarias, pero igual de importantes. ¿Por qué crees que aquí se descola mucho a YouTube, a Twitch, a Spotify y a otras plataformas? ¿Sabes por qué creo? Porque somos millennials. Porque recién, o sea, imagínate, recién los millennials tomamos la posta que están dejando la generación X, en el sentido de que ya cada vez hay más gerentes millennials, ¿no? Y cada vez tal vez ya muchas generaciones de X ya se están cuidando o cosas así. Y lo que sucede es que cuando comenzó a ver todo este boom de las personas como un medio, pienso yo que los millennials, que somos quienes ahorita estamos como un poco en los puestos de dirección, de toma de decisiones, etcétera, ya estábamos muy tarde para eso. O sea, como que no fuimos la generación que entró con YouTube, con Twitch, con ninguna de esas plataformas. Pero de hecho, tu generación es la que a mí, por ejemplo, me inspiró a crear contenido. ¿Sí? Un Hola, soy Germán. Ajá, un en Rubius, estos canales. Correcto. Un Wherever Tomorrow. ¿Sí? Entonces debo ser yo. Debo ser yo la que no ve tantos de estos canales, pero te digo, con todas las personas que yo conozco del medio, al menos aquí en Ecuador, no tienen esta cultura de ver YouTube, de ver Twitch, o sea, es como son más de esta cultura de así, o Instagram, incluso saliendo de Facebook, y siento que tratan de adoptar TikTok y ya es forzadito. Y ya es un poco forzado. Pero sí pienso que tal vez el público, y esto te digo como sin tener la data porque no la tengo, puedo asumir que el público de estos canales es más joven, ¿sabes? O sea, como que sí, o sea, lo que tú dices, a mí me inspiró esto, pero tú eres más joven también. Entonces, cuando tú generas que una generación de los Zetas ya venga a tomar el control, no sabemos cómo habrá evolucionado y qué nuevos canales habrá, pero sabemos que están más integrados a este tipo de plataformas. Entonces, sí, es un desafío realmente subirte a todo, y es verdad que en YouTube, bueno, podcast también creo que sí la gente los adopta bien, pero sobre todo en YouTube siento que a veces no vemos esas métricas que son tan valiosas también. Andre, ¿consideras que hoy en día un influencer puede monetizar bien? Es decir, ¿puede vivir de su carrera y de su contenido? Ay, sí, tanto, ganan tan bien. O sea, nosotros que hemos manejado los presupuestos de algunas marcas y que yo he visto más o menos, o sea, he visto de hecho cuánto cobran. Definitivamente hay un ingreso súper significativo en ese tema, súper por más de que sean campañas puntuales y no contratos de 1 año, 6 meses, 3 meses. Es que igual yo pienso que, a ver, hay muchas personas que solo viven de esto, pero normalmente porque ya sea ellos o alguien de su familia tiene otro ingreso, entonces tienen la tranquilidad de que si un mes facturan más no pasa nada, y si un mes facturan menos, pero al menos los que están súper bien posicionados en el mercado ahorita ya tienen contratos de 1 año, o sea, y les va saliendo algo cada mes. O sea, en verdad ni siquiera me atrevería a darte un número de cuánto facturan porque depende de cada perfil. Correcto. Pero, o sea, hay perfiles que cobran por una campaña de, ¿qué te digo? O sea, 4 stories y un reel, $5,000. Imagínate lo que salen $5,000 por eso, por un contenido puntual. Oye, y es súper loco porque la gran mayoría de perfiles bien posicionados aquí en Ecuador son TikTokers, son Instagramers, sí. Y aquí en Ecuador no es que esas plataformas las estés monetizando. Ajá. Como por ejemplo YouTube, que YouTube monetizas por tus visualizaciones. Total. Y ahí dices como, oye, cobran bien, y no es que monetizan su plataforma como tal, claro. Es decir, ganan de las marcas, viven de las marcas. Viven de las marcas versus YouTube que pues vives de las visitas. Ajá. Entonces sí, o sea, creo que en las estrategias que se manejan acá ahorita, las marcas son muy importantes. Por eso yo siempre digo como, sí es verdad que una marca necesita de que un influencer quiera o que te apoye o lo que sea, pero los influencers necesitan muchísimo de las marcas, no solo por la monetización, sino porque te da relevancia. O sea, si X marca te está buscando, eres relevante, entonces X otra marca también te va a buscar. Entonces todo se vuelve siempre una cadena. Mencionaste algo loquísimo.
¿qué opinas tú del estatus digital? Porque si bien es cierto que puedes tener tu estatus social, etcétera, pero también hay un estatus digital que implica tu número de seguidores, con qué marcas estás trabajando, hasta de qué tan bonito se ve tu feed, de si tus fotos tienen calidad o no. ¿Qué opinas tú de estas tendencias? Súper relevante, ¿sabes? Yo tengo un cliente igual muy querido para mí que siempre, que le apoyamos en muchos temas de marketing diversos, no solo influencers, y cuando nos ha pedido apoyo para buscar equipo para su empresa, siempre una de las cosas que nos pide es su link a Instagram. Y a mí me parece súper sensato, porque en verdad te dice mucho de la persona, muchísimo. Tampoco es como un factor decisivo, pero sí creo que te habla de esa persona. Entonces definitivamente construyes una reputación a través de tus cuentas en redes sociales, y es una reputación súper relevante porque te puede ayudar a generar muchas conexiones. Entonces creo que no solo está el tema de monetización, sino ese capital social también, en el que dices, los seguidores se vuelven un ingreso, en el sentido de que mientras más seguidores tienes, más puedes cobrar. Entonces ya realmente se vuelven, los seguidores son un capital, ¿sabes? Correcto. Y luego está tu perfil y la forma en la que te perciben los demás y cómo te posicionas en el mercado, porque hay muchas personas que no les gusta usar redes sociales, y está bien porque es decisión de cada uno, pero sin duda el poderte posicionar como experto en un tema depende mucho de qué tanto uses tus redes sociales, de quién te sigue, de los contactos que tienes y todo. Yo tengo un artículo escrito donde te hablo justo del tema como de cómo hacer networking o cómo convertir, no se llama así, se llama cómo convertir tus contactos en amigos. Y entonces te habla de esta importancia en la cual a veces tienes como todos estos contactos, pero es una relación tan fría, y cómo realmente se llegan a convertir en amigos para que cuando tú necesites algo solo tengas que mandar un mensaje de WhatsApp y lo tengas. Y a lo que voy con esto es que uno de los tips que te da el artículo te dice como busca el momento adecuado para agregarle a Instagram, ¿sabes? O sea, no a LinkedIn, no a WhatsApp, a Instagram. O sea, que vea lo que estás haciendo, que tú veas lo que estás haciendo, que de cuando en cuando le respondas un story, porque ahí es donde se generan las conexiones más allá de la formalidad de una reunión o de un mail, sino desde el qué chévere, o sea, estoy entrando a tu mundo. Y mucha gente tal vez discrepe conmigo de no, es mi vida personal y cómo mis contactos me van a estar viendo en la playa, pero es como, es un punto de conexión súper relevante en las redes sociales también. ¿Qué opinas tú de la vergüenza, de esa penita que a veces te da al subir cosas? O sea, muchas personas que nos están viendo, lo bacán es que este programa lo están consumiendo influencers, personas que quieren ser influencers y quizás personas que nunca quisieran ser influencers. Ajá, me encanta. Por lo tanto, André, en el momento en el que uno va a subir algo, a mí ya no me pasa, pero me pasó, que incluso me daba cositas verme y decía como chuta, repito la historia, no, mejor le agrego esto, ¿por qué vi así? ¿Por qué hablé así? Oye, ¿cómo nos quitamos este miedo, esta vergüenza para adaptarnos a las presencias digitales del momento? Es decir, hoy en día yo creo que es esencial que hablemos en nuestras stories. Ajá, también tengo un artículo de eso. Es más, de hecho, ¿dónde podemos encontrar estos artículos? Puedes ir a mi Instagram, que está como Andrea Aguirrete, y ahí está el link a todos los artículos. Es muy bueno para ese tipo de comunidades. Pero hay una parte justo ahí donde dice, la gente no se da cuenta que va a ser incómodo. O sea, tú piensas que para poder empezar, una de las creencias obviamente es que tienes que estar listo, que tienes que estar perfecto, etc. Esa es una de las creencias limitantes. Pero creo que otra de las cosas que nos limita es que piensas que para hacerlo tienes que sentirte cómodo, que tienes que sentirte súper preparado y en tu papayal, y este es como mi momento. Y la realidad es que se siente incómodo hacerlo. O sea, es algo súper necesario, pero es súper incómodo. A mí también me pasaba al principio que decía, hijo de madre, ¿verdad? O sea, yo tenía la cuenta del EVA y mi cuenta personal. Yeah. En el EVA no me importaba nada, o sea, en el EVA subía porque decía como, sí están mis amigos por aquí, pero más esta gente que no sé ni quién es. Entonces, me abría súper. Pero en mi cuenta personal, donde sabes que está tu crush, tu familia, tu ex así, o sea, está toda esta gente que te conoce y que es más vulnerable, es como que dices, ni una posibilidad, o sea, no, qué vergüenza. Pero en algún punto dije como, no, ya estoy como que necesito también, sentía cómo generaba esa conexión en la cuenta de Leo, o sea, como que hablaba y eran los stories más vistos, la gente conectaba, la gente se sentía inspirada y decía, si yo tuviera el valor de trasladar esto a mi cuenta personal, las cosas cambiarían mucho. Y en algún punto tuve el valor, pero haciéndote súper sincera, todavía siento que me abro mucho más en la cuenta de Leva que en mi cuenta personal. O sea, todavía como, no sé, es diferente, pero el punto es como en algún punto dejas de esperar que se sienta cómodo, lo empiezas a ser incómodo y en algún punto deja de ser incómodo. Y creo que se vuelve cómodo. Y se vuelve cómodo. Y luego hay otra cosa más que es incómoda. Nosotros también todavía me cuesta grabar videos cuando alguien está al lado mío. O
sea, me pongo, es como, no, en la calle. Ajá, en la calle o en mi casa, en la casa de mis papás, o sea, es como, no, necesito estar sola para grabar cualquier Pero video. mientras más lo haces, Ya. más fácil se vuelve. Ajá. O sea, de hecho, yo cuando me pongo a grabar historias al lado de la gente, digo como, ok, pueden ser posibles seguidores. Porque me grabo en la calle, llamo la atención y es, ay, ¿y dónde te puedo ver? Marketing. Ajá, otra especie de marketing, aquí haciendo publicidad. Pero también se vuelve incómodo. O sea, ya una vez que solo haces ese tipo de contenido, ya te expresas así, ya llega un momento en el que dices, quizás ya no haya otra forma de volver atrás. O sea, ya no puedes retroceder. No, ya no. es ya sigo así Ajá. y me mantengo así. Ajá. O sea, si ya doy un paso atrás, jodido. Ajá, no, porque ya perdiste otra vez. Y ya no quieres dar un paso atrás, porque te das cuenta la Se siente convicción que te genera. Ajá, ya te das cuenta que funciona. Entonces dices, ¿por qué no lo hice antes? En realidad, si crea tanta conexión y tanto enganche. Entonces, sí, es importantísimo eso. André, este es un programa de educación. Y Ajá. para ya ir cerrando un poquito la entrevista, quería preguntarte un par de preguntas que le hago a todos mis invitados. Ok, Para comenzar, ¿en qué colegio estuviste? estuve en el colegio Montevelo, que era es un colegio en el Valle de los Chiles. Brutal. ¿En qué materias te quedaste y cuáles no te iba bien? Y me quedé en supletorios un año en física y en matemáticas, pero ¿sabes por qué? Por andar de presidenta del consejo estudiantil. Así. ¡Wow! Oye, sí tienes todo ese aire de presidente del consejo estudiantil. Muy buena. Esa es mi historia no contada, nunca he contado esa historia del colegio, pero sí, ajá, me quedé porque andaba en eso. O sea, así como ves ahorita, pero en el colegio. Y descuidé matemáticas y física y me quedé supletoria. La universidad, ¿cómo descubres lo que querías estudiar? Siendo presidenta del consejo estudiantil. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito esta historia. Bueno, yo estaba en este colegio y este colegio era un modelo americano, entonces era muy nuevo y tenía muy poquitos estudiantes. Es decir, las clases eran rotativas, no tenías una misma clase, ibas de clase en clase. Sí, como que, sí, y todo estaba enfocado en inglés y que aprendiera súper bien inglés, entonces el enfoque era 100% de eso, entonces era muy, muy dinámico y era como entrar a un colegio de Estados Unidos y... Uniforme no tenía. Teníamos, y sabes que también cambié el uniforme porque no me gustaba. Rockstar, me encantó. Un día me desperté y dije, este uniforme es horrible. Deberíamos cambiar, no sé ni por qué me escucharon, solo creo que yo quería ser diseñadora de modas antes de estudiar eso. Entonces me hice unos garabatos y dije, creo que deberíamos cambiar el uniforme. Y me pararon bola, no sé ni por qué, y cambiamos el uniforme. ¿Y el uniforme aún se mantiene? Sí. ¡Wow! ¡Un golazo! Sí. Dejaste huella, André. Sí, pero no he vuelto desde que me gradué. Pero el caso es que era un colegio muy chiquito y imagínate, en mi curso éramos 12 personas, éramos la primera generación que se iba a graduar. Entonces era como, no había tanto ese sentir de cercanía entre nosotros, o sea, eran seres humanos maravillosos todos, pero no éramos tan cercanos. Entonces tú ves, yo soy mucho de gente, o sea, yo necesito la gente para sentirme nutrida, feliz, energizada. Entonces a mí fueron 3 años que a mí me costaron mucho, porque Tu bachillerato, por decirlo así. no tenía como con quién interactuar, con quién socializar, no me dejaban salir mucho tampoco, entonces necesitaba desfogarme en algo. Por eso empecé a cambiar el uniforme, no sé qué, pero en una de esas decidieron poner un consejo estudiantil y me lancé. Entonces, ¿En quinto o en sexto? En quinto. Y entonces... El sexto fue un no, me quedé en supletorios. Bueno, aquí no. Negado. No, sí quería el sexto también, pero esa es otra historia. El caso es que entonces el presidente del consejo estudiantil y hacíamos un montón de cosas que por San Valentín, hicimos como esta semana Montevelo, donde hubo esta cápsula que enterramos con cartas para desenterrar 30 años, etcétera. Todos estos eventos, este festival gastronómico, ¿me entiendes? O sea, todo lo que hago ahorita, pero En el colegio. Cuando ni siquiera tenía idea de que era relaciones públicas. Y era chistoso porque me acuerdo que incluso cuando íbamos a hacer esto de la cápsula, cojo y le llamo a América Vive. O sea, yo chiquita de quinto curso, como que le llamo a América Vive y les digo, como, vamos a esconder esta cápsula y sería hermoso que vengan porque me parece una súper historia para ustedes. Y vienen a cubrir el evento. Entonces ya llegó un punto donde yo no sabía que era relaciones públicas, pero era exactamente lo que hacía. ¿Y cómo llegaste a relaciones públicas? Porque ya en sexto te toca ir viendo como ya en serio qué vas a estudiar y yo ya me di cuenta que ya no era diseño de modas porque me quería quedar en Ecuador y si estudiaba eso me tenía que ir a otro país. Me encantaba periodismo, ¿sabes? Porque también me encantaba periodismo. Pero a mí me encantaba periodismo porque me encantan las cámaras. Y entonces mi papá y mi mamá me decían, pero, o sea, si es solo por lograr que periodismo no son solo cámaras, o sea, es mucha investigación, muchas cosas más.
y de repente empiezo a leer sobre comunicación y relaciones públicas y te empieza a hablar de cómo tienes esa cercanía con medios de comunicación, cómo está este tema de media training ante las cámaras, este tema de organización de eventos, de comunicar mensajes. Entonces decía, como es todo lo que a mí me gusta hacer, tiene mucho sentido. Y es como dije, esto es lo que hago, esto es lo que hice en el colegio, suena bien. Entonces fue como, sí, por aquí es, por aquí. Y se sintió increíble desde el primer segundo. Sí, se sintió increíble desde el primer segundo en la universidad. ¿Dónde estudiaste? En la San Francisco. ¿La recomiendas para esta carrera? 100%. Creo que las universidades tienen una parte muy importante, más allá de la carrera y lo que aprendes, que es el networking que tú puedes hacer. O sea, porque al final los compañeros que tuve ese día eran universitarios como tú ahorita son los gerentes de marketing. Entonces, la universidad te abre muchísimos contactos, desde que esos contactos todavía también están aprendiendo y creciendo, y creo que en la San Francisco es un excelente lugar para eso. La educación es increíble también, ¿no? El sistema educativo y la forma. Algo que a mí me encanta de la universidad, más allá de la educación, es cómo te enseñan a tener mucha muchosidad, ¿me entiendes? O sea, es como, no, al profesor no le vas a tratar de usted, le tuteas, ¿me entiendes? Y es como, te enseñan mucho a ser canchero, y eso es algo más valioso de lo que se habla normalmente. O sea, en verdad es muy importante. De hecho, es una materia que nos deberían dar en la escuela. Sí, debería llamarse así como tener mucha muchosidad. Ciencias para ser canchero. Ciencias para ser canchero. 101. Oye, André, para mí ha sido un honor, y para cerrar con broche de oro, mi pregunta final, para que este podcast y toda tu historia sea un círculo, ¿cómo creas Eleva? ¿Cómo creas Eleva? En el 2019 yo trabajaba en una app de movilidad, la primera que existió, y amaba, era el amor, o sea, era mi primer amor, no sabes, mi trabajo soñado, etcétera. Y de repente deciden centralizar operaciones. Es que hasta suena cool decir, trabajaba en una app. Una Cool, app, sí. O sea, millennial as fuck. No cualquiera, la primera app que tuvo el país. Entonces, era hermoso, no, era una maravilla, y yo amaba mucho ese trabajo, y de repente deciden centralizar operaciones en otro país y mandarnos a la casa toditas. O sea, se quedaron 5 personas. Antes de pandemia. Antes de pandemia. Y para mí fue o sea, sabía que todo iba a estar bien, y enseguida, gracias a Dios, pude encontrar otro trabajo al mes, pero este trabajo estaba en uno de los bancos igual más importantes del país, en alianzas, y fue una oportunidad increíble porque manejaba unas cuentas espectaculares, me dio muchos contactos, pero no era marketing, y yo sabía que llevaba marketing y eventos y y justo una amiga, la cuñada de una amiga estaba abriendo una clínica dental y necesitaba que le hagan el tema de influencers y el tema de evento. Me dice, ¿no te interesa hacerle como freelance? Y le digo como que, de hecho sí, me parece súper chévere la idea, creo que me da el tiempo para hacerlo mientras estoy trabajando, vale. Entonces empiezo a hacer este tema con freelance, pero dije, no, o sea, podría ser como freelance, sí, pero yo quiero crear una marca de esto. Entonces creo, en ese entonces se llamaba Encanta y Eleva, y le abro su cuenta en Instagram y estos servicios, y empiezo a veces así, cuando me encontraba con algún contacto, le decía, oye, pues chicos, estoy haciendo este tema de influencers, ¿te interesa? Y así empiezo a hacerlo como constantemente, pero mientras trabajaba. Entonces, o sea, esto fue hace 2019, 3 años, 4. Y entonces así es como empieza, y yo nunca me imaginé que se iba a convertir en mi negocio a tiempo completo, pero nunca sabes qué inicios o qué conexiones o qué personas van a ser como esa puerta que se abre a cosas que no te imaginas. Qué bacán, las sorpresas de la vida, mi André. Hoy este episodio en verdad ha sido muy importante, muy especial. Sobre todo quería que tú estés acá para este episodio. Hoy estamos celebrando los 40,000 suscriptores de YouTube. Entonces, qué bacán tener una experta en todo este mundo. De hecho, justo ayer con el Nicky nos acordábamos de ti. Estábamos viendo The Voice. ¿Viste The Voice? Sí, claro, me encanta. Entonces yo decía, la chica que les maneja a los superhéroes, la que les manda las campañas a los eventos, las que les dice cómo hablar, es la Andre. La Andre es la que trabaja con los superhéroes. Qué divertido, les dice, qué buena descripción. Ganaste 9 puntos, perdiste esto con esta historia, así, la Andre. Oye, y sí soy a veces medio sharp. Y la gente sí me dice, como, yo no te imagino enojada, pero es como, sabes cómo se llama. Tú eres la de The Voice. Es que te toca lidiar con los dos mundos, con tu cliente y con el influencer. Y es como, yo le debo a mi cliente estas historias, pero si quiero mantener la relación contigo, tienes que terminar las historias si quieres ir al evento, porque si no, no te puedo contar. Entonces sí, me encantó lo de los puntos, les quitamos puntos para mí.
Entonces, tal cual, tienen que ver The Voice. The Voice es una historia que yo la he vinculado mucho con el mundo influencer, cómo es, cómo se mueve. Recomendadísima la serie. Agradecerles por los 40,000 suscriptores, por todo su apoyo. Qué bacán que estén disfrutando de estos programas que, oye, son largos y me encanta que se queden y se den el tiempo para verlos. André, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales, a ti y a tu agencia? Chévere, mi cuenta personal es Andre Aguirre T y la cuenta de mi agencia es eleva_eleva. Vayan a seguirla, que se motive más a hablar en sus stories. Y nada, oigan, para mí ha sido un honor estar aquí. Recuerden darle un gran pulgar arriba, comentar cuál fue su parte favorita. Me encantaría que respondan acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Te convertirías en influencer? Y una vez más, recuerda que aprender no es memorizar. Nos vemos en el próximo episodio.